Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un filósofo que ha influenciado desde la ciencia hasta la política, la lógica y la ética, y cuyo impacto sigue vivo después de más de 2000 años? Ese filósofo es Aristóteles, uno de los más grandes genios de la historia. Hoy en día, muchas de las disciplinas que damos por sentadas, por ejemplo la biología, la física o incluso la ética, fueron moldeadas en gran parte por él. Y en el día de hoy vamos a adentrarnos en su vida, en aquel pensamiento de este ser humano extraordinario. Pasaremos desde su biografía hasta su legado intelectual, de tal manera que prepárate para un viaje por la mente de Aristóteles. Tomemos el pensamiento de Hegel en su obra Lecciones sobre Historia de la Filosofía, en el que nos dice sobre Aristóteles que durante tantos siglos fue el maestro de todos los filósofos. Pero afirmar esto nos hace preguntarnos por qué este hombre sigue siendo una referencia obligada allá donde miremos. Para esto, empecemos con que Aristóteles nació en el 384 a.C., en una pequeña colina llamada Estágira, en lo que hoy sería como el norte de Grecia. Desde muy joven mostró un interés por el conocimiento que lo llevó a estudiar a Atenas, nada más y nada menos que bajo la tutela de otro gran filósofo, es decir, Platón, quien en ese momento dirigía la famosa academia. Ante esto te pregunto, ¿sabías que Aristóteles pasó 20 años en la academia de Platón? Es decir, 2 décadas estudiando junto al que en ese momento era el filósofo más influyente de Grecia. Esto es fundamental porque de aquí comienza el pensamiento que conllevaría posteriormente su legado. Y es que el primer choque de Aristóteles con su maestro, a pesar de que se encontraba profundamente influenciado por las ideas de Platón, este empezó a desarrollar ideas propias que se alejaban de las de su mentor. Mientras que Platón tenía ese mundo de las ideas perfectas, en Aristóteles observamos algo más práctico. Pensaba que para entender el mundo, primero debemos estudiar lo que está a nuestro alrededor. Este cambio, por supuesto, fue fundamental en torno a la concepción de la perspectiva y resultó en muchos sentidos revolucionario. Tras la muerte de Platón, Aristóteles viajó por varios lugares y curiosamente fue tutor de Alejandro Magno, uno de los conquistadores más famosos de la historia.
Esto no solo conectó al filósofo con el poder político de la época, sino que también le permitió fundar su propia escuela, lo que conocemos como el Liceo en Atenas. Cuando Aristóteles llega a la madurez intelectual, nos referimos a que comenzó a desarrollar las ideas que lo harían famoso. Estas van desde la lógica hasta la ética. Y su legado empieza a tomar forma en este periodo. En este apartado debemos ir poco a poco, porque en torno a la lógica, el filósofo fue el padre de lo que conocemos como la lógica formal, ya que uno de sus grandes aportes fue el desarrollo de esta disciplina. Si alguna vez has escuchado el concepto de silogismos, es gracias a él. El silogismo lo podemos definir como una forma de razonamiento lógico en el que a partir de dos afirmaciones se llega a una conclusión inevitable. Por ejemplo, tenemos una premisa 1 que nos dice todos los hombres son mortales. La premisa 2, Sócrates es un hombre. La conclusión nos llevaría a que Sócrates es mortal. Este es un resumen muy breve que se utiliza para ejemplificar estos temas. Y por supuesto, usted puede en casa investigar más sobre el tema y formular silogismos por usted mismo. Puedes dejarme alguno en los comentarios y verás que es más fácil de lo que parece, principalmente cuando comprendes sus estructuras y su desarrollo. Retomando, la lógica aristotélica viene a ser formalmente el cimiento de toda la lógica moderna. Incluso hoy, cuando observamos los sistemas informáticos que usamos, estos se basan en los principios lógicos que Aristóteles desarrolló. Ahora veamos el tema de la ética, uno de los asuntos más importantes en su obra Ética a Nicomaco. Para Aristóteles, la felicidad no es simplemente un estado emocional, sino el resultado de una vida virtuosa. Y esa virtud, según él, se encuentra en lo que llamó el justo medio. ¿Qué significa esto? Podemos definirlo como el equilibrio entre dos extremos, ni demasiado ni muy poco. Pensemos en el valor: si te lanzas a cualquier peligro sin pensar, te conviertes en temerario. Pero si evitas cualquier riesgo, serás cobarde. El justo medio sería actuar con valentía, tomando decisiones prudentes. Esta ética de el justo medio influencia la manera en que pensamos sobre nuestras decisiones personales y profesionales hasta el día de hoy. Porque sopesamos muchas veces qué es lo mejor en base a un equilibrio para nuestras vidas. También tenemos la metafísica, otro campo en el que entró el autor e hizo una contribución crucial. En su obra Metafísica, plantea una pregunta que ha intrigado a los filósofos desde entonces. ¿Qué es el ser? Aristóteles distingue entre lo que las cosas son en sí y cómo cambian o se transforman. Las 4 causas son el fundamento que utilizó para explicar cualquier fenómeno, de tal manera que esta teoría se subdivide en rasgos generales de la siguiente manera. Primero, la causa material, es decir, de qué está hecha una cosa.
Segundo lugar, la causa formal. ¿Qué forma tiene? Tercer lugar, la causa eficiente. ¿Quién o qué lo hizo? Cuarto, tenemos la causa final. ¿Para qué existe o cuál es su propósito? Un ejemplo. Tomemos una mesa de madera. La madera vendría siendo la causa material. Su diseño es la causa formal. El carpintero que lo hizo es la causa eficiente. Y la causa final sería servir como superficie para trabajar o comer. Otro aspecto importante es que Aristóteles nos dejó una profunda reflexión sobre la política. Para él, el ser humano es un animal político por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que solo podemos desarrollarnos plenamente como individuos dentro de una comunidad. En su obra Política, Aristóteles estudia las diferentes formas de gobierno y llega a la conclusión de que el mejor gobierno es aquel que busca el bien común. ¿No les parece interesante que 2000 años después aún estemos debatiendo cuál es el mejor sistema de gobierno para lograr el bien común? Y tras todo esto, nos debemos preguntar por qué seguimos estudiando a Aristóteles hoy. Su forma de abordar el conocimiento, su insistencia en observación del mundo real y su método lógico deductivo sigue siendo la base de muchas disciplinas. De hecho, el término aristotelismo se sigue usando para describir una corriente filosófica que ha influido en la historia del pensamiento desde la Edad Media hasta la actualidad. Aristóteles no solo influyó en los medievales como Tomás de Aquino, sino también en pensadores modernos y contemporáneos. Muchos de los grandes filósofos y científicos que vinieron después de él, ya sea para refutarlo o para apoyarlo, lo hicieron bajo su sombra. Incluso las ciencias como la biología llevan la huella de Aristóteles, quien fue uno de los primeros en intentar clasificar los seres vivos de manera sistemática. Como es lógico, no todo lo que dijo el filósofo ha resistido el paso del tiempo. Su teoría de la generación espontánea en biología, por ejemplo, ha sido refutada. Sin embargo, lo valioso de su pensamiento no está tanto en sus conclusiones, sino en un método. Esa insistencia en la lógica, en el rigor y en la observación de la naturaleza. Para cerrar el contenido del día de hoy, me gustaría recordar una frase clave de Aristóteles. El todo es más que la suma de sus partes. Esta idea de que el conjunto es mayor que las piezas que lo componen es una lección que podemos aplicar no solo en la filosofía, sino también en nuestra vida diaria. Aristóteles nos enseña que el conocimiento es un viaje continuo, una búsqueda sin fin por comprender la realidad, y esa quizás es su mayor lección. No hay verdades absolutas e inamovibles, pero sí un camino hacia la verdad que debemos recorrer con curiosidad y mente abierta. Si te ha interesado este video y quieres aprender más sobre la filosofía y grandes pensadores, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con todas las personas que consideres le puede interesar el tema. Te espero la próxima.